Entonces estamos en la sesión número 13 y tiene que ver con tabla periódica y propiedades periódicas. Y hablando de manera muy general y rápida con respecto a la historia de la tabla periódica, bueno, y generalidades de la tabla, les diré pues que las columnas en vertical, obviamente columnas en la tabla periódica se conocen como grupos o familias. Y desde ahí podemos ver en la tabla periódica algunas características que comparten elementos que caen dentro de una misma columna. O sea, esas características en parecido. Luego hablamos de que los que están como renglones son períodos o niveles, que decimos que cuando estamos llenando el nivel vamos acomodando un electrón en uno y vamos llenando el nivel. Hablamos de nombres que reciben en común algunas columnas o algunos grupos. Decimos, el primero es el grupo de los metales alcalinos, donde está el hidrógeno mal ubicado, pero está el hidrógeno como cabeza de columna, cabeza de grupo. Luego sigue litio, sodio, potasio. Son los metales más reactivos, tan reactivos que al agregarlos en agua hacen una reacción violenta, producen hidrógeno que es un combustible y a veces explota. Los metales alcalino térreos siguen siendo reactivos, pero no tanto. Pueden desplazarle algo de hidrógeno al agua, pero lo hacen mucho más fácil si tienes un ácido diluido. Se llaman metales alcalino térreos. Luego en la transición de los metales pasamos por los metales de transición. En la parte de abajo, que es un segmento que se saca de la tabla, se llama de transición interna, el bloque F, o tierras raras le conocemos. Los halógenos son el grupo 7A, elementos formadores de sales, y los gases nobles. Es en lo general lo que se conoce por nombres. Metales alcalinos, alcalinotérreos, y los demás vienen conociéndose por grupos, el grupo del carbono, el grupo del oxígeno, que son cabeza de columnas. Y en general, pues los halógenos y los gases nobles. Bueno, hablando de la historia, decimos que desde el siglo XIX, debido a el interés de clasificar a los elementos en base a sus propiedades o a sus similitudes, empezó desde 1829, John Andover Reiner, quien lo que hizo fue agrupar elementos parecidos y los agrupaba de 3 en 3. Entonces él encontró, por ejemplo, que el cloro, el bromo y el yodo eran muy parecidos y le llamó al modelo o la clasificación de las tríadas, clasificación de 3 en 3. Lo mismo que calcio, estroncio y varios. El principio de la organización de la tabla inicia desde Dobereiner. Luego viene Newlands con algunas ideas musicales y él empieza a organizar los elementos en renglones, pero decía que al llegar al séptimo y brincar al octavo elemento, es decir, llegas del hidrógeno al oxígeno y al pasar al siguiente, que es el octavo, como la octava nota musical, el flúor lo acomodaba por debajo del hidrógeno, el sodio por debajo del litio. Y se empezaba a ver desde ahí que es más o menos el orden que tiene la tabla periódica. En el grupo 1 tenemos el litio, el sodio, el potasio. En el grupo 2 tenemos al berilio, magnesio, calcio, etcétera. Entonces hay en esta época un orden que agrupaba ya un mayor número de elementos. Luego viene quizá el padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev, en 1869, que él empezaba a organizar a los elementos, pero la organización era en base a masa atómica. Y más o menos en la época estaba también Lothar Meyer, que hacía más o menos lo mismo. Pero de estos dos personajes, Dmitri Mendeleev pasó a la historia porque él, en su manera de clasificar, llegó a corregir algunas masas, como dice ahí, el berilio, el indio y el uranio. En base a las observaciones de los elementos existentes, él predijo algunas características que debían tener los siguientes elementos. Pues básicamente, esta fue su tabla, los agrupaba ya desde grupos y la formación o capacidad de formar óxidos o anhídridos. Entonces, por ahí había casillas vacías, de tal manera que él predijo los elementos escandio, galio y germanio antes de su descubrimiento, y por eso se le reconoce, por no solamente la capacidad de clasificarlos, sino de estudiar a detalle sus propiedades a tal manera que podía hacer este tipo de predicciones. Y más actualmente aparece Moseley con la tabla actual, la tabla que conocemos. Y eso ya hace estudios más sofisticados de rayos X, donde se determina con mucho detalle las partículas, la carga nuclear. Y la gran diferencia entre la tabla de Moseley y la Mendeleev
es que esta clasifica los átomos en función del número atómico, que es un número estable y creciente. Una vez que se define la carga nuclear, el número de protones, entonces era más fijo decir número 1, número 2, número 3, que eran números enteros. Las masas vienen siendo fraccionarias y a veces no estables. Entonces, en base a esa tabla, la tabla que conocemos actualmente, es en la que nos basamos para organizar y entender a los elementos. En base a la tabla periódica que se conoce, nosotros hablamos de, primero, alguna característica común que son sus propiedades, ¿sí? Entonces, ahorita lo que voy a hacer aquí es hablar de la tabla periódica y voy a hacer distinciones de grupos, períodos y algunas otras cosas que voy a explorar. Probablemente ya no los voy a ver. De aquí al cierre de la primera parte, me la voy a pasar hablando, así que voy a continuar con esto. Bueno, entonces tenemos esta tabla periódica en la cual yo intentaba hacer una clasificación más general con respecto a los elementos definidos como los metales, los no metales que están hacia la derecha y los metaloides que están en violeta, es decir, los azules, que son la mayoría, son aquellos elementos capaces de ceder fácilmente electrones, mientras que los de la derecha en un marrón, en un tipo naranja, son aquellos elementos que los capturan, que los aceptan. Entonces, por aquí tengo esta flechita para indicar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos al elemento hidrógeno, decimos que su configuración electrónica es 1s1. Decimos que empezamos la configuración con un electrón y la configuración para él es 1s con un electrón. De ahí nos brincamos del otro lado porque el elemento de 2 electrones es el que tenemos a la derecha, que es el primer gas noble, que tiene configuración 1s2 y por lo tanto se llena el primer nivel. Por eso decimos que los renglones son niveles, es decir, estamos ahí ubicados en el nivel número 1. Estamos ubicados en el nivel 1 y solamente tiene 2 elementos que están representados por ese nivel. Pero si brincamos al segundo renglón, decimos, están los elementos litio y berilio con la configuración 2s1, 2s2, y luego brincamos del bloque P al otro lado, porque a este nivel 2 no aparecen todavía los orbitales D. Entonces, litio 3 electrones, berilio llenan el segundo nivel y nos brincamos al 2s2, 2p1 y hablamos de la configuración solamente desde el enfoque capa de valencia. Es decir, el que tiene 5, porque ya llenó el primero, que tiene 2 y aquí tiene 3, sería el boro, hasta completar 10 en el neón. Brincamos al tercer nivel, que sería 3s1, 3s2 para sodio y magnesio, y luego brinca, porque también en la ausencia de orbitales D, pues nos vamos al 3s2, 3p1 hasta el 3s2, 3p3, etcétera. Llegamos hasta el periodo 4, que era lo que quería ilustrar. Cuando abrimos el periodo 4, decimos el elemento potasio, que tiene 19 en número atómico, 19 electrones, dice llena el nivel anterior, que es el tercero, es decir, llena el tercero. ¿Y quién es el último elemento del tercero? Pues el argón, el que tiene 18. Y entonces decimos que el que es ya elemento que abre cuarto nivel sería corchete argón y luego sería 4s1. El calcio sería igual con el argón, 4s2, y a partir de ahí empieza a llenarse el D, que corresponde en un nivel desfasado a esa subcapa llamada 3D. Y entonces nosotros normalmente decimos 4s2, 3d1, y aquí está escrito al revés, pero es básicamente lo mismo. Aquí es 4s2, 3d1, 3d2, hasta llegar al zinc, que es 3d10, se llena el orbital D y brincamos al galio. Y el galio es el 4s2, 3d10, porque el D se llena y luego pasamos al 4p1, etcétera. Es decir, la tabla periódica de inicio tiene una organización en base a su número atómico y es al acomodo de los electrones. Nosotros tenemos organizados principalmente la tabla por renglones o niveles que coinciden con la configuración electrónica. Y como habíamos mencionado, los bloques que coinciden con el orbital utilizado por el último electrón del átomo. Esa es la principal clasificación de la tabla en base a Mosley. Bueno, hay que saber que en la tabla periódica
tenemos 18 grupos. Me refiero a grupos arábigos, que están numerados en la cabeza de cada columna. Aparece el hidrógeno arriba con número 1, después berilio con número 2, y nos vamos de manera consecutiva, pasamos el escandio, el titanio, etcétera, hasta llegar al zinc número 12, y sube arriba para ver del 13 boro hasta el helio 18. Normalmente esos números o esa clasificación de arábigo no lo usamos. Nosotros usamos la clasificación de números romanos. Decimos que hay dos grupos, el grupo A y el grupo B, y hay 8A y 8B, lo que hace un total de 16 grupos, que no coincide con el 18. Entonces decimos, los grupos A van 1 y 2 del lado izquierdo y brincamos a la derecha del 3 al 8. Ahora, ¿por qué son 16? Porque los grupos B que están abajo, donde está el bloque D, decimos que hay 3 columnas encabezadas por el 8B, donde está el fierro, el cobalto y el níquel. De hecho, tienen mucha similitud esos 3 elementos. Decimos que el grupo B se caracteriza o está nombrado a partir del grupo 3B. No empieza por el 1, entonces empezamos 3B con el escandio, 4B con el titanio, nos vamos al 5, 6, 7, llegamos al 8 que tiene 3 columnas y terminamos con el cobre 1B y el zinc 2B. Esa es la característica de los nombres grupos B. En total son 10 columnas, pero como una de esas columnas, como 3 de esas columnas pertenecen al mismo grupo 8B, pues en total son 8 grupos. Entonces eso es lo que hay que saber con respecto a grupos cuando se nombran. Los nombramos con números romanos normalmente. Ahora, aquí si se fijan hay una coincidencia. Cuando hablas del 1A, corresponde al 1 arábigo. Cuando hablas del 2A, corresponde al 2 arábigo. Si te brincas al 3A, corresponde al 13. Y por lo tanto hay coincidencia con el segundo dígito. Si hablas del 4A es el 14, si hablas del 5A es el 15. Entonces existe esa coincidencia. Lo mismo en los grupos B. Si nos vamos con los arábigos, el número 3 corresponde al 3B, el número 4 al 4B. Donde ahí no coincide sería cuando llegas al 8, 9 y 10, esos son el 8. Y otra vez sigue coincidiendo con el 11, el 1, el 2, el 2. Entonces quiero decir que en la terminación del dígito del arábigo coincide con el romano, a excepción del 8 que agarra 3. Bueno, entonces eso hay que saberlo. Habíamos mencionado los bloques. Y la principal característica, les decía, además de que vamos creciendo de un electrón cuando vas a la derecha, decir que los elementos que están del lado izquierdo en el grupo 1 y 2A, pues tienen la terminación en el orbital S, como los que están del lado derecho tienen la terminación en el orbital P, los del D en el centro en el orbital D y los de abajo tierras raras en el F. Bueno, a partir de aquí voy a tratar de enunciar lo que llamamos propiedades periódicas. Aquí yo puse 4. En el cuestionario pueden encontrar otras. En realidad podemos decir que hay alrededor de 10 propiedades periódicas. Yo solamente para manera de ilustración y más o menos ver cómo se manejan las tendencias, estoy ejemplificando estas 4. Y estas 4 quizás sean las más sencillas. Bueno, propiedades periódicas. Hablamos de propiedades cuando hablamos de las características. Y periódicas decimos que es algo que se repite, que podemos percibir de manera repetitiva. Entonces decimos que hay características en elementos, por ejemplo, de un mismo grupo que comparten cosas o que se parecen en algo. Entonces, en base a estas 4 propiedades periódicas, nosotros vamos a resaltar ese parecido que existen entre los elementos. Y hablamos del radio atómico, entendiendo por radio la distancia que hay del centro a la orilla. Si sabemos que una circunferencia o una esfera la atravesamos por el centro, tiene un diámetro. Y la mitad del diámetro o el diámetro entre dos, pues eso es el radio. Y el radio atómico, que normalmente lo manejamos en unidades de Armstrong, 10 a la menos 10 metros, nos da una idea del tamaño, porque 2 radios sería el tamaño de un átomo. Luego hablamos de electronegatividad, que es una fuerza de atracción por electrones, de la energía de ionización, es una energía para arrancar electrones, y de la estructura de Lewis. Entonces, de eso voy a hablar ahorita en este momento. Hablamos de el radio atómico y vemos la ilustración en la parte inferior derecha que dice que el radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos idénticos en una molécula diatómica. Es decir, en el ejemplo tienes una molécula de bromo, 2 átomos de bromo unidos. Entonces, la manera más fácil de medir esa distancia es ver dónde están 2 núcleos de una diatómica.
porque la distancia de esos dos núcleos ya serían 2 radios. Y obviamente esa distancia le sacas la mitad y ese es un radio. Es una manera de medirlo, ¿no? Y vemos en la representación de tabla, de manera muy esquemática, que dice el radio atómico de los elementos representativos, porque están hablando de los grupos A, en unidades de picómetro. Esta unidad es mucho más chica que el Armstrong. El Armstrong es 10 a la menos 10 metros. El picómetro es 10 a la menos 12 metros. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al más grande, al cesio, que está en la columna 1A, es el último, estamos viendo que es el átomo más grande de todos los de la tabla, de la que aparece ahí por lo pronto. Y luego dice que su radio mide 265 picómetros. Entonces, como el Armstrong es más grande, 2 unidades más grande, entonces hay que recorrer el punto 2 lugares a la izquierda. Estamos hablando de que el cesio tiene un radio atómico de 2.65 Armstrong o de 265 picómetros. Ahora, lo que estamos viendo, y es algo visual, es que si estamos en un renglón, el radio atómico crece y por consecuencia el tamaño del átomo crece de derecha a izquierda. Entonces acostúmbrense a ver estas flechas y la punta de la flecha indica hacia dónde crece. Ahí les estoy poniendo la palabra incremento, pero muchas veces no viene nada. Entonces entiendan que esa propiedad aumenta o crece con respecto a la punta de la flecha. Va de menos a más y el más es hacia a donde apunta la flecha. Y entonces por consecuencia decimos que en un mismo nivel o periodo, cada vez que tú avanzas en el número atómico, por ejemplo, avanzas del carbono al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, decimos que se va haciendo más chiquito. Y ahí eso tiene que ver porque hay el concepto de carga nuclear efectiva o apantallamiento que tienen que buscar ustedes, es decir, cada vez que tú agregas un electrón, hay un apantallamiento o algo que cubre, que no hace efectivo la atracción entre el núcleo y los electrones, pero cuando hablas electrones de una misma capa, el núcleo ejerce más atracción y se hace una contracción. Eh, Tiene que ver con ese argumento, pues, del apantallamiento y carga nuclear efectiva. Cuando tú vas hacia abajo, dices que cada vez agregas más electrones y vas haciendo más subcapas, por lo tanto crece. O sea, hay unos detalles ahí finos que hay que razonar, pues, para que entiendan lo que estoy diciendo. Pero de entrada decimos que esta propiedad radioatómico, cada vez que tú avanzas, el radio se va haciendo más chiquito. Por lo tanto, el tamaño, cuando avanzas en un mismo renglón. Y por lo tanto, el incremento va al revés. Cuando estás hacia la izquierda, el radio atómico es más grande. Bueno, entonces son detalles que hay que ver en los videos. Ahora, hablamos de otra propiedad periódica que se llama electronegatividad. Y en el centro aparece una figura donde hay como el juego de la cuerda con el pañuelo, que se intentan acercarlo o vencer al oponente jalando más fuerte. En este caso, esa atracción viene desde los átomos o viene desde los elementos unidos, es decir, estamos hablando de un enlace. Y normalmente lo que vemos en un enlace es un par de electrones que se comparte. Después veremos que hay enlaces dobles o triples, porque a veces hay, en vez de un par, hay 2 pares o 3 pares. Es decir, a veces hay 2, a veces hay 4, a veces hay 6 electrones que se están peleando. Normalmente o típicamente es un par. Entonces decimos, una vez que se comparten esos electrones, los átomos quieren atraerlos más cerca, tenerlos más cerca. Y entonces decimos que esa fuerza es una fuerza relativa, ¿no? No se maneja una unidad. Esa fuerza relativa con la cual un átomo atrae ese par de electrones se define en una escala de 0 a 4. Si vemos el elemento hacia donde apuntan las flechas, estamos hablando del flúor. El flúor se dice que es el elemento más electronegativo, que él atrae el par de electrones con una fuerza de 4. Y si lo comparamos, por ejemplo, contra el litio, que está al lado izquierdo por debajo del hidrógeno, él tiene una fuerza de atracción de 1. Esos números de manera relativa nos significan lo siguiente, que si estuvieran enlazados el litio con el flúor, el litio jala con una fuerza de 1, mientras que el flúor jala 4 veces más fuerte, con una fuerza de 4. Y por lo tanto termina arrancándole los electrones y dejando al litio catiónico y él se convierte en un anión. Básicamente es una atracción o una fuerza de atracción sobre los electrones. Ahora, aquí voy a resaltar algo con respecto a
a la propiedad periódica que acabo de decir. Me estoy saliendo de la presentación de diapositiva simplemente para que ustedes visualicen qué pasa con esas flechas. Las flechas dice que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba cuando estás en una columna. Porque vemos, por ejemplo, aquí voy a mover la flecha. Aquí estamos en el astato 2.1, en el yodo 2.5, en el bromo 2.8, en el cloro 3.0 y llegas al flúor que tiene la máxima electronegatividad. Entonces la electronegatividad está aumentando de abajo hacia arriba. Pero esa misma flecha yo la puedo poner a la izquierda, porque es para todas las columnas. El cesio tiene 0.7, el rubidio 0.8, el potasio 0.8, sodio y crece hasta arriba. En ese sentido también estamos viendo al hidrógeno atípico. Los elementos de su grupo son sólidos y él es un gas en temperatura ambiente. Y la electronegatividad es otra cosa que lo hace distinto. Los metales alcalinos del grupo 1 tienen de 1 o por debajo de 1. Y él tiene doble, 2.1. Bueno, con respecto a la flecha, les quiero decir que da lo mismo ponerla a la derecha que ponerla a la izquierda. Es un aumento en el grupo que va de abajo hacia arriba. Ahora, si se fijan ustedes, si esto lo ponemos a manera de resultante, hacia dónde apunta la flecha, diremos que nosotros podemos hacer una flecha transversal. Yo puedo trazar una flecha que vaya de abajo hacia arriba, como estoy indicando ahí, que va desde el cesio hasta el flúor, que dice, cuando tú te diriges hacia el flúor, para allá va aumentando la electronegatividad. Y es una flecha que va de abajo hacia arriba y que va de izquierda a derecha. Es decir, esa flecha diagonal me resume o es equivalente a una resultante de las otras dos flechas. Significa que vas aumentando y vas yendo hacia la derecha. Esa es la parte que quería decirles, porque muchas veces cuando se resume la propiedad y la tendencia al aumento, en vez de manejar dos flechas, manejan una sola flecha. Bueno, entonces continúo hablando con la estructura de Lewis. Decimos, en base a las capas de valencia, aquí tenemos al hidrógeno del grupo 1A, berilio del grupo 2, boro, carbono, y ahí se va desde el 3 hasta el 8A. Decimos que comparten algo y aquí no es similar, aquí es igual. Comparten la misma estructura de Lewis porque el número de electrones de valencia es igual. Si la estructura de Lewis se la encuentra como propiedad periódica, pues decir, pues los elementos de un mismo grupo tienen la misma estructura de Lewis. Al menos aquellos que pertenecen a los grupos A, que son elementos representativos. Si entramos en los grupos B, vamos a encontrar muchas excepciones a esto. Bueno, entonces vamos a pasar a la cuarta y última, que se llama energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía requerida para ionizar un átomo. Pero tú puedes ionizar al átomo haciéndolo catión o haciéndolo anión. En este caso se refiere a la energía para hacerlo catión. En pocas palabras, es que quieres arrancarle un electrón al átomo y si le arrancas un electrón lo vas a dejar con una carga negativa menos o con una carga positiva más y se va a cargar positivo. Además, la energía de ionización se refiere a la primera, a la segunda, a la tercera, porque es arrancarle el último o el penúltimo, o si le quieres arrancar uno, dos o tres, a eso se refiere. Entonces aquí estamos ilustrando la primera energía de ionización, que significa quitarle su último electrón. Es decir, el sodio, por ejemplo, que lo estamos viendo ahí en la parte de la escala X, en número atómico 11, que tiene una energía de ionización baja, decimos que si tú le arrancas su electrón número 11, lo vas a cargar positivo, etcétera. Entonces vemos que aquellas especies, las del grupo 8, que son muy estables porque tienen sus capas llenas, les cuesta mucho trabajo debido a esa estabilidad quitar electrones. Por lo tanto, las energías requeridas de esos elementos es muy alta. Pero si nos vamos con aquellos que apenas van empezando con un electrón extra en el siguiente nivel, que son S1, que sea 1s1, 2s1, 3s1, para él es mucho más fácil ceder su electrón y al perder ese electrón, pues van a tender a estabilizarse como si fuera un gas noble. Sería la idea, es mucho más fácil para ellos perder un electrón y por lo tanto la energía de ionización es baja. Entonces, si vemos ahí, podemos comparar a grosso modo y por el nivel de detalle que tiene la gráfica, que el helio requiere una mayor energía de ionización que el neón y que el neón que el argón.
Entonces decimos que el helio está más arriba que el neón y que el neón está más arriba que el argón. Entonces la flecha de energía de ionización apuntaría hacia arriba, porque arriba está el helio y el helio es el que tiene mayor energía de ionización. Ahora, cuando estamos hablando de un renglón, es esa escalerita que va creciendo en zigzag cuando vemos de litio al berilio, al boro, al carbono, nitrógeno, ¿sí? ¿Ven cómo está creciendo? Estamos hablando del periodo 2. Cuando tú vas desde la izquierda, desde el litio hasta el neón a la derecha, vemos que la energía de ionización crece. Entonces, básicamente es lo que dice la gráfica. Cuando tú vas hacia la derecha o cuando tú vas hacia arriba, la energía de ionización aumenta. Es algo similar a la electronegatividad. Esa es la energía de ionización aumenta hacia donde tú tienes el flúor, en este caso a donde tienes el helio. Y lo que vemos ahí son números. Esos números nos indican en alguna unidad el 24.58 del helio, que es el valor más alto de energía de ionización. A veces tenemos kilojoule, a veces tenemos kilocalorías. Y vemos, por ejemplo, en la columna número 1, el 1A, de abajo hacia arriba está el cesio, 3.89, y nos vamos yendo hacia arriba el rubidio, 4.18, y el potasio, 4.38. Entonces aquí estamos viendo en esas unidades cómo crece cuando vas de abajo hacia arriba y cómo crece cuando vas de izquierda a derecha. Y repito, aquí la importancia es saber y por qué aumenta y por qué el helio requiere más que el neón o por qué requiere más que el argón. Esa es lo que tenemos que buscar, la justificación de por qué es mayor en unos que en otros. Bueno, a partir de aquí voy a explorar documentos PDF y estamos, no sé, escasos minutos de que corte. Si corta, pues vuelvo a enviar la liga. Eso que están ustedes viendo es una tabla periódica y es quizá la más completa que yo tengo. No alcanzan a observar detalles, ¿sí? Pero lo que voy a hacer ahorita es, si se fijan, aparece la manita. Lo que hice fue un hipervínculo y ese hipervínculo está hacia un archivo PDF. Entonces aquí abrí un PDF. ¿Y por qué es importante esta tabla? Pues para ello y la ventaja del formato PDF es que te mantiene resoluciones muy buenas. Fíjense cómo estoy incrementando los tamaños y alcanzamos a apreciar detalles. Entonces voy a tomar como ejemplo, si alcanzamos a ver en el detalle que yo les estoy indicando, me voy a quedar con, no sé exactamente qué ilustrar, voy a quedar con la parte del zinc del lado izquierdo. Entonces fíjense cómo esta tabla periódica tiene mucha información. Adicional al número atómico, que en el caso del zinc es 30, su masa atómica, que es 65.409, aparece en estados de oxidación o valencias, en este caso sería 2. Del lado izquierdo y por debajo del 30 viene el boiling point, es el punto de ebullición. Está dicho en Kelvin, es decir, hay que restarle 273 para hacer los Celsius. Y luego está el melting point, que corresponde al punto de fusión. Adicional está la densidad del elemento, la sustancia en estado elemental y viene la configuración. O sea, vienen muchas cosas hablando del zinc. Pero esta tabla es doble, o sea, tiene el reverso, que además de todo eso, hay algo que me interesa más todavía, que son sus propiedades. Entonces, esto que alcanzan a ver ustedes aquí es la segunda parte de la tabla y alcanzan a ver unas figuritas. Y esas son detalles de configuración, perdón, detalles de cristalización, de cómo cristaliza, que los arreglos que tiene o las geometrías que adquiere el cristal. Pero si se fijan, cada elemento tiene muchos datos. Entonces vengo nuevamente al ejemplo del zinc y entonces vamos a ver aquí cómo tenemos características muy importantes del elemento. Me voy a enfocar en, por ejemplo, vienen aquí radio covalente cuando está enlazado, radio atómico cuando se dice que está unido a otro, o el cálculo del centro a la orilla para él, que nos daban una idea de su tamaño, el volumen del átomo en unidades de centímetros cúbicos por mol, la primera energía de potencial de ionización, aquí está un valor en la escala de voltajes, calor específico, conductividad térmica, conductividad eléctrica. Entonces me voy a centrar aquí en
electronegatividad según Pauling, que les acabo de decir ahorita que el flúor tenía un valor de 4. Por ejemplo, el zinc tiene un valor de 1.65. Pero aquí me voy a centrar en la esquina inferior derecha donde dice conductividad eléctrica y hay un símbolo de ohms, y la otra es la conductividad térmica. Es decir, estas dos propiedades de la esquina, que para el zinc son 16.9 y 116, nos dicen qué facilidades tiene este elemento para conducir la electricidad, que aparece en negro, y para conducir el calor. Y eso es un buen indicio cuando hablamos de un metal. O sea, una buena manera de diferenciar un metal de un no metal es ese valor 16.9 en conductividad y 116 en conductividad térmica, perdón. El 16.9 es conductividad eléctrica y el 116 es conductividad térmica. Entonces, si me vengo a la tabla periódica y busco elementos que típicamente son buenos conductores, tenemos al cobre. Vemos que el cobre tiene un valor en el orden de las decenas, 60, cuando hablamos de conductividad. No nos importe por lo pronto cuál es la unidad en detalle, ¿no? Simplemente el valor. Pero una unidad en el valor de o magnitud de conductividad eléctrica es 60.7. Y cuando hablamos de conductividad térmica, anda en el orden de los cientos. Y aquí decenas. Entonces 60 y 400. Y el cobre es un buen conductor de la electricidad, 60 y un buen conductor del calor. Pero si nos vamos nosotros hacia la derecha, vemos aquí como el galio tiene 1.8 en conductividad y 40.6. Estas son sus cualidades para conducir tanto el calor como la electricidad va bajando. Vemos el germanio, que de hecho es uno de los predichos por Mendeleev, se le llamaba silicio, está por debajo del silicio. Al estudiar las propiedades del silicio y del estaño, vio que el intermedio sí iba a tener ciertas propiedades y fue el que predijo. Pero vemos para él 3 por 10 a la menos 6, la conductividad eléctrica, ese es un muy mal conductor de la electricidad. Y por eso andamos o rodeamos ahí algunos que definimos como metaloides. Si nos vamos nosotros hacia la derecha, por ejemplo, al azufre, 5 por 10 a la menos 16 para conductividad eléctrica y punto 269, mientras que en el cobre es 400 y fracción para conductividad térmica. Entonces, ese parámetro o esos dos parámetros nos dan la idea del carácter metálico o no metálico. De hecho, el carácter metálico o no metálico es otra propiedad periódica. Entonces, entiendan que esos dos valores que están aquí, 16.9 y 116 para el zinc, son propiedades que nos sirven para ver ese carácter. También está la electronegatividad que tiene ese 1.65 aquí para el zinc, etcétera. Está el radio atómico en unidades de Armstrong. Entonces, le podemos sacar mucho provecho a esta tabla periódica. Esta otra tabla. Esta otra tabla es muy interesante. Aquí tengo la vista de PowerPoint, pero en realidad, si le hago clic porque tengo un hipervínculo, lo que voy a abrir es el PDF que tengo como archivo en alguna carpeta de química. Entonces, ¿por qué PDF? Porque les decía, si tú aumentas el tamaño, puedes entrar en el grado de detalle que interesa y sigue guardando la resolución o el detalle. Ven cómo aquí lo que estamos viendo son pies, un tipo de gráfica de pie, que nos habla de los isótopos. Esta tabla tiene que ver con isótopos. Y por ejemplo, si nosotros mencionamos si son isótopos estables, al carbono, dice lo que aparece en azul es carbono 12, azul fuerte. Y hay un azul claro, dice, ese es el isótopo carbono 13. Y sabemos que el carbono tiene un tercer isótopo, que es el carbono 14. El número atómico no cambia. Tú tienes un carbono 12, pues tienes 6 neutrones. Tienes un carbono 13, pues estamos restando número y masa, tienes 7 neutrones. Pero tienes un carbono 14, tienes 8 neutrones. Lo que está cambiando en los isótopos es la masa con respecto al incremento de neutrones. Es decir, el núcleo se va haciendo más grande y por cierto también más inestable. Entonces, cuando hablamos de un elemento, decimos que a veces estos no tienen isótopos. Por ejemplo, vemos el aluminio que no nos representan isótopos. Nos dicen que el 100% es el aluminio 27 o cerca de 27 ya redondeado. Pero si vamos, por ejemplo, con el cloro, lo estoy ubicando aquí, aquí ven la mano, dice hay cloro 35 y hay cloro 37. Y más o menos 3/4 son cloro 35 y 1/4, el 25% es cloro 37. Y aquí es entender mucho de la masa atómica,
¿Por qué cuando vemos la masa atómica del cloro vemos 35.5? Más o menos la estamos viendo aquí en un rango, pero es aproximadamente 35.5 y depende aquí de dónde está ese cloro, porque algunos isótopos con el tiempo van variando, pero decimos que es lo que tienes en masa multiplicado por su porcentaje de abundancia. Es decir, el 35 lo multiplicas por 0.75 y el 37 lo multiplicas por 0.25 y lo sumas. Es decir, es el promedio de los isótopos, 35.5, pero considerando la abundancia. Por eso la masa atómica promedio está más cargada hacia el 35 porque es el isótopo más abundante. Pero por eso vemos que está fraccionaria la masa, porque depende de los isótopos. Luego el cloro tiene 2 isótopos, pero si nos vamos, por ejemplo, al selenio, entonces, ¿cuál es la masa del selenio? 78.96. ¿Y cuál es el isótopo más abundante? El que está en azul, 80. La mitad de los isótopos de selenio son 80, pero tienes isótopos chicos, 78, 76, 77, 74. Y todos esos se promedian para darte 78.96. Es decir, cuando hablamos nosotros de masa atómica, no es tan sencillo. Tienes que considerar que la masa viene de un promedio de los isótopos de ese elemento. Bueno, y después de esto, esta otra PDF que lo que pretende es de manera muy genérica ilustrar los principales usos de un isótopo. Y aquí les voy a pedir que lo exploren. Es interesante, porque está en inglés, pero está fácil, que la parte de el cielo, las estrellas, el sol y todo eso, pues hay hidrógeno. Ese es uno de los elementos más abundantes en el universo. Se dice que hay alrededor del 75% o 70 y tanto por ciento de hidrógeno en el universo. Y el otro sería el helio, el que le sigue. El 23% del universo es helio. Entonces, estos dos son los principales elementos. Luego viene el litio en las baterías, el berilio en esmeraldas, el sodio en la sal, el magnesio en el pigmento verde, la clorofila, el potasio, pues un elemento importante en la nutrición y en las cuestiones osmóticas y metabólicas, el calcio de huesos, de conchas, etcétera. Si ustedes lo exploran, van a ver la utilidad principal que tiene cada elemento. Después de aquí, una siguiente tabla, y ahí no la voy a abrir el archivo, pero es una tabla que implica más o menos cómo se vería el elemento puro. Si estaba disponible la manera de pura y le pudieron tomar foto, porque en otros casos, en la mayoría de los casos, los elementos pesados arriba de 90 son sintéticos. Es decir, ni siquiera son naturales. Los fabrican y duran menos del segundo. Entonces, ni siquiera tenemos la fotografía del elemento. Aparece la fotografía del personaje. Pero ahí está esa. Y aquí, esa es la parte más importante de todo lo que les dije ahorita. Esta es la parte más interesante. Es una fotografía, pero esto es de internet. Entonces, también tengo hipervínculo aquí. Y si le hago clic, lo que voy a hacer es irme a internet. Y entonces, si alcanzan a ver la liga o el link de este sitio, dice ptable.com. Sería www.ptable.com. Es muy interesante y desde aquí podemos explorar muchas cosas. Fíjense cómo aquí menciona, está el helio, pero ustedes pueden agarrar el que sea, el litio, el berilio, estamos seleccionando, ¿no? Y vemos aquí en el centro aparece punto de fusión, voy a intentar hacerlo más grande para que ustedes visualicen. Punto de fusión, punto de ebullición, afinidad electrónica. Esta es una propiedad periódica que nosotros vamos a estudiar. Energía de ionización, el radio. Entonces de aquí es importante la afinidad, la energía y el radio. Y entonces, pero vienen muchas otras cosas por ahí. Si nosotros observamos, por ejemplo, punto de fusión. Punto de fusión dice 650 grados centígrados. No sé si alcanzan a ver ese dato. Punto de ebullición 1090. ¿De quién Sí, se refiere? Pues del magnesio. Si lo cambiamos por el aluminio, cambiaron los datos. No sé si se fijan aquí donde tengo el puntero, en el centro. ¿A qué sí. temperatura funde el aluminio? 660 grados, que es atípico porque generalmente los metales funden arriba de 1000. ¿A qué punto se hace vapor o gas? A los 2519 centígrados. ¿Cuál es su afinidad electrónica? Si tú quieres comparar la afinidad electrónica del aluminio con el silicio, pues nada más tienes que hacer clic. Fíjense cómo los valores aquí arriba cambian. Sí, sí, es en la parte donde dice punto de fusión y ebullición. A la derecha están los valores. Y luego más todavía, eso depende de la temperatura. Si hablamos del punto de fusión,
o del estado físico más bien, ¿verdad? Vemos como si nosotros empezamos a aumentar temperatura, el estado físico va a cambiar. Aquí habrá el estado, por ejemplo. Esa parte de estado está enseguida donde dice silicio, el número 4, donde dice 284 a la derecha se puso gris. Dice ahí, ¿qué pasaría al elemento si tú le empiezas a aumentar la temperatura? Los que están en rojo ya son gases. Desde muy baja temperatura empiezan a ser gases, todos son sólidos. Y empiezan a haber gases, hidrógeno, helio, y empiezas a ver más o menos la idea de cuáles son los elementos gaseosos, los primeros que están ahí. Pero vas aumentando la temperatura y dices, se hacen líquidos en azul. Los negros siguen siendo sólidos. Y ves cómo el estado depende de la temperatura. Y hay algunos que son muy difíciles de fundir, otros que son muy difíciles de evaporar. Bueno, exploren esta tabla. Esta tabla es muy interesante y les va a dar mucho apoyo para las propiedades periódicas. Muy Nos bien, vemos gracias. mañana. Hasta luego. Namaste, profe. Hasta luego, bye. Hasta luego, profe.